Muy buenas noches, buenas noches. Ya casi son 40 años de aquel diciembre de 1973. Es entonces hora de preguntarle a los señores de morado, ¿valió la pena? ¿Qué ha sido de aquellos sueños, de aquella dulce utopía que por las calles y los campos derramaban unos muchachos con un porte entre testigo de Jehová, hijo único de su santa madre y teniente recién graduado de la Academia Batalla de las Carreras? Hagan memoria, eran los muchachos de Don Juan, el profesor. Recuerden a ese PLD que era entonces la suma de todas las éticas y justicieras esperanzas. ¿Qué fue de aquellos años? ¿Habrá valido la pena dejar de ser un partido de sueños para ser un partido de gobierno? Un viejo PLDista dijo alguna vez que en política solo se hace lo que conviene, pero le faltó responder lo que sigue. ¿Conviene a quién? Ni son todos los que están, ni están todos los que son. Es cierto, generalizar siempre es una mentira, pero ¿es este PLD de hoy, gubernamental en 17 de los últimos 21 años, el único partido posible para conectar, como ha conectado, con un electorado que siempre ha preferido, aunque duela, siempre ha preferido a Rafael Leonidas Trujillo sobre Juan Pablo Duarte? Un electorado que ha premiado con su voto su transformación, la del PLD, la transformación del PLD de un partido de cuadros a un partido de clientela, o sea, del esfuerzo concentrado en las esquinas al dame lo mío, compañero, en la campaña. Repito la pregunta, ¿era este el único PLD posible si quería el PLD llegar a ser gobierno? ¿Traición o pragmatismo? Difícil es argumentar contra el éxito, pero no siempre vencer es honrar. También de éxitos electorales pueden morir los partidos a la hora definitiva del juicio de la historia. Son 40 años que en el programa de hoy intentaremos resumir en una pregunta para nuestro entrevistado, testigo de excepción de todo lo que en el PLD ha ocurrido. Entonces, dígame usted, Franklin Almeida Rancier, fundador del PLD y miembro de su poderosísimo, eminente, inminente e imponente comité político, ¿valió la pena? ¿Valió la pena? Bienvenido, doctor Franklin Almeida Rancier. Buenas noches. Bueno, valió la pena la fundación del PLD porque lo que hicimos desde el inicio fue tratar de transformar las fuerzas sociales que permitirían el desarrollo de la sociedad dominicana. Y esas fuerzas sociales en el momento de la fundación del PLD no existían. Había que trabajar sobre ellas y crearlas. Hoy en día, después de 40 años, no tenemos un frente oligárquico gobernando este país. Tenemos fuerzas económicas tan importantes que se agrupan en el CONEP, el cual nosotros denominamos como una pirámide empresarial, que la liderea esa pirámide empresarial unos 6, 7 grupos empresariales muy conocidos y de mucha significación. Sí, pero los dominantes son 5. Aunque usted no puede dejar afuera al grupo Reset ni al grupo Estrella, Manuel Estrella. Hay que ir considerando el papel que estos juegan también. Y son grupos sanos para la sociedad, porque el grupo Corripio, el grupo Vicini, el grupo Bonetti, el León Jiménez, Popular, para nombrar los otros 5. Si no dije el Bonetti, el grupo Bonetti también. Usted tiene en ello el liderazgo de la cúpula económica en la sociedad dominicana. Sin embargo, se habla de que el PLD no solo ha entrado en vinculación con esa pirámide empresarial, esa alianza, sino que ha creado su propia
su propia pirámide empresarial, sus grupos económicos. Esa es una percepción desagradable que se ha creado como percepción, porque todavía predomina en nosotros aquello de que el político en la política y los negocios en los negocios. O sea, la política no es un negocio. Y hay que hacer siempre una separación. Cuando un dirigente político se mete empresario, los empresarios sienten que están compitiendo con alguien que pudiera tener más poder político que ellos, ya no económico. Pero usted sabe lo que está usted diciendo. Pues claro, usted tiene muchos compañeros que pasaron de políticos, sorprendentemente, de políticos a empresarios. ¿O unos cuantos? No tengo muchos, tengo unos cuantos. Inclusive el partido ha tenido sus reacciones frente a algunas de estas cosas también. Como tú dices, empresarios que han pasado a ser dirigentes del partido. No, porque es al revés. Partido. De empresario a político está bien, es al revés la preocupación. No. La preocupación es que en materia de competitividad los empresarios entienden, y con ello hay mucha razón, de que cuando se participe en política se pudiera tener un valor agregado al que lo haga para competir contra ellos. ¿Quién hace las leyes? ¿Quién toma las disposiciones? El Estado. Y si el Estado va a ser utilizado para favorecer algún sector empresarial, eso es desagradable siempre. Volveremos ahí, pero pero te anoto solo esto. Pero también en el partido hay una reacción sobre eso. Fíjate que en la plenaria del PLD del 24 de noviembre se aprobó que para ir al Comité Central se requiere 10 años de militancia. Eso es para evitar que don Dinero influyera a fin de que algunos lograran ser candidatos y lograr la nominación al Comité Central del partido sin haber tenido el tiempo suficiente de dedicación política. ¿Y eso no le quita rejuego a un comité político, comité central, para atraer a gente valiosa que no está en el PLD, pero que podría acercarse y que merece por su categoría ser miembro de su comité central, como ha ocurrido en el pasado? Por eso yo creo que cada regla tiene también su excepción. Okay. Y ahí voy más lejos, inclusive. Digo, bueno, aquel que tenga menos de 10 años está bien que no pueda optar, muy bien. Pero ¿y por qué no dejarle a los jóvenes de 18 a 29 años, la juventud en ese rango de edad que se establece como juventud, 18 a 29 años, la posibilidad de sí poder optar con 5 años, que fue el otro tiempo discutible? 10 en sentido general, como regla general, y la excepción 5 a los jóvenes de 18 a 29. ¿Y no dejar una excepción ahí para el comité, poderosísimo comité político? Estatutariamente siempre se ha establecido esa cuota, así se le llama, para el comité político. Pero nos fuimos como... Era inevitable, porque yo quería comenzar por el origen. Y precisamente decir, o sea, era inevitable la salida de don Juan, la creación del PLD. No era recuperable en un momento que don Juan tenía el liderazgo casi absoluto en el Partido Revolucionario Dominicano, echar el pleito hacia adentro. Y el hecho de que 40 años después uno vea a un PLD que llegó al poder solo después que se masificó y un poco se pareció al PRD en esa parte, al PRD del cual vos no estaba conforme, con el que él no estaba conforme. El problema es que los procesos hay que verlos dentro del contexto en el cual se dan. En aquel momento, y estamos hablando, Juan Bosch viene en abril de 1970. Viene de Benidorm, de España, de Europa. El planteamiento es reconstruir al PRD, y lo dijo con estas palabras. Producir un proceso de cualificación en el PRD sin desperdiciar la cantidad. Empezamos a trabajar en esa dirección. Él se afincó mucho en los jóvenes del partido. Yo era uno de esos jóvenes. Y otros compañeros más, lógicamente,
que están hoy ya en proceso de envejecimiento, porque aquello hacen 40 años. Sí, Felucho, Don Euclides. No, más bien Rafaelito Alburquerque, que pasita el nombre, Manny Espinal, ¿verdad? Manny que falleció, en fin, un grupo de compañeros. Euclides no estaba en el nivel central, pero ahí estaba también dentro del conjunto. Felucho todavía venía de los Camaima para acá luego, pero bueno, estoy hablando de lo que inclusive agrupó, nos agrupó en lo que él denominó grupo teórico. ¿Quiénes estaban ahí? Ese grupitito. Además de Juan Bosch, estaba Vido Medina, Rafael Alburquerque, Tonito Abreu, Milagro Ortiz Bosch, Cheche Luna, Diomedes Mercedes, me falta uno, y yo. Ahora, de pronto... Eran 10 con él. Éramos 9. 9 con él. Diomedes Mercedes, si no lo dije, creo que lo mencioné. Bueno, de esos pasamos con él a fundar el PLD en el 73. Pero era inevitable, esa ruptura. Todos menos Atuey. Ahora, ¿qué determina la ruptura, la salida del PRD? Esto lo vengo planteando y mis compañeros van reaccionando diciendo, es verdad, por eso que decía ahorita, la confrontación bipolar dificultaba cada vez más la participación electoral de fuerzas progresistas. Se creía, con el ensayo que hizo Allende en Chile, de que quizás se podía todavía llegar al poder. Y Juan Bosch decía, lo de Allende, y se lo dijo Allende, va a fracasar. Es altamente arriesgado porque los Estados Unidos no estaban tolerando ninguna expresión en el poder de fuerzas progresistas. Bueno, pues, cuando derrocan a Allende, que ya estaba previsto, porque ya eso estaba hasta anunciado en Estados Unidos, de 1000 formas distintas, y muere Allende, que digo muere porque no sabemos ahora si lo asesinaron literalmente o si hubo este año hubo un informe de que había sido un suicidio este año. Sí. De todas maneras, si fue un suicidio, fue una acción heroica ante un acontecimiento bélico que se estaba dando para que no lo agarraran vivo y no lo ridiculizaran. Bueno, esa muerte de Allende precipitó nuestra salida del PRD. Bueno, septiembre a diciembre. No, diciembre no, noviembre. La renuncia del PRD fue el 18 de noviembre. La fundación del PLD fue el 15 de diciembre. Bueno, claro, perdón. Sí. Es la fundación, es el 15 de diciembre, pero la ruptura en verdad fue el 18. Estamos hablando de menos de un mes. No, un mes y una semana. 2 meses. De septiembre, octubre, noviembre. 2 meses. 2 meses y una semana. 5 días. Sí. Una semana. Eso fue realmente, y además, lo que estábamos cerca de él, lo vimos, lo que constituyó aquello. O sea, ¿cómo seguir tratando de cultivar una fuerza política con un sello electoral tan dominante como el que tenía el PRD? Y saber que lo que vienen son tiempos de sobrevivencia. Podríamos decir que el derrocamiento y asesinato del presidente Allende, ya usted lo dijo, sí, precipitó la creación del PLD, pero también definió aún más su posición de partido de liberación nacional y ya un poco no ese partido con vocación tan democrática, porque mientras existiera la Guerra Fría, don Juan sabía que los norteamericanos no iban a permitir un gobierno liderado por él. Pero bueno, pasaron los años y vino la transformación. Fue un proceso entonces de captación, de crecimiento lento y firme, de captación de lo mejor de la sociedad dominicana. Vamos a hablar sometido de eso. Entonces a un proceso de formación política de manera progresiva. Pero después de la pausa vamos a hablar de esa transformación, de ese partido de cuadros, de muchachos que parecían hijos únicos testigos de Jehová o graduados en la academia de la carrera por los formalitos que eran. Pasaron los años, llegó el poder
y hay una transformación. Vamos a hablar de esto en el próximo segmento, que tenemos la opinión de un escritor y periodista sumamente crítico con el Partido de la Liberación Dominicana, y también queremos que usted escuche sus opiniones para que continuemos ahora en la parte ya más actual de la transformación de ese PLD que usted acaba de definir magistralmente, sus características fundacionales, a este PLD de hoy. Con su permiso, estamos hablando con el doctor Franklin Almeida, histórico fundador y miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana. Ya regresamos. En el Comité Político del PLD, al cual pertenezco, en ese organismo generalmente no se toma una decisión por votación, es por consenso.